Haremos lectura y meditaremos en ello en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 23 al 31. Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarles a sus compañeros todo lo que había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron: Señor soberano Dios, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Nuestros antepasados, David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo: ¿por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Amén. Ciertamente el texto de esta porción de la palabra se encuentra enmarcado en una oración ferviente de esos hombres, llena del reconocimiento de la sabiduría y de la soberanía de Dios. Aún en medio de las situaciones y dificultades por las cuales ellos vienen atravesando, aún en medio de situaciones difíciles, pero han estimado la gloria admirable del Creador, que estaba por encima de cualquier persecución o amenaza. Antes y más importante era proseguir con valentía la obra de aquel que los había llamado a testificar de él. Esta es una más, pero especial, de esas oraciones modelo, que promueven la correcta dirección. Digo dirección porque cuando tú sabes el propósito, tienes la correcta dirección. Cuando tu mente y tu corazón están centrados en el propósito de Dios, estás en lo correcto. Tienes un vocabulario que indica que tienes el conocimiento y la sabiduría de Dios. Tienes la interpretación correcta de las Escrituras. Y tienes el reconocimiento, por supuesto, de la soberanía del grande Dios que ha declarado esa palabra, que la ha dado a conocer. Y es la que tú estás dando cita. Fíjense que en esa oración modelo, estos clamaron, y lo que clamaron y declararon fue la palabra de Dios. 3 importantes citas bíblicas, proféticas, del cumplimiento del Dios soberano a quien ellos se les había testificado y mostrado. Es allí donde esa dirección, ese vocabulario y ese reconocimiento, ¿verdad?, se alinea a la voluntad soberana de Dios. Cientos de años atrás había sido anunciado por los profetas, los hijos de esos padres y los hijos, se les había anunciado, ¿verdad?, que ahora allí, en ellos, los apóstoles, estaba siendo manifestado en la fundación de la iglesia, esos discípulos y esos que creyeron la verdad del Mesías crucificado,
ahí se les estaba siendo revelada y manifiesta el cumplimiento de esas escrituras. Bien predicó Pedro lo que se estaba cumpliendo en el libro de Hechos, ahí mismo, en el verso 2, 17, que dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuántos habían esperado y podido entender lo que había dicho el profeta Joel, que decía que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne así, y que nuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, y vuestros jóvenes verían visiones, y vuestros ancianos soñarían sueños? A ellos se les había hecho manifiesto el derramamiento del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y también a ellos, ¿verdad? En el nacimiento de la iglesia quedaba claro esta profecía dada en Isaías, al profeta Isaías. Dice en 28:16, se las leo, ¿no? Busquen, quédense nada más en el libro de los Hechos. Dice: por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra, una roca, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado, no será desarraigado. Está el cumplimiento desde el punto de vista fundacional de la iglesia. Se estaba cumpliendo esta profecía. Esto es lo que estamos viendo en el libro de los Hechos. Lo importante del establecimiento de la roca escogida y preciosa puesta por nuestro Señor. ¿Cuántos se saben un cántico que dice que en Sión es fundado? Mi roca, dice Jehová. Dice: en Sión yo he fundado. La roca, dice Jehová. Y esa escritura se cumplió allí. Luego de haber sido detenido Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Ellos habían sido detenidos. Pedro y Juan quedaban en libertad y ni modo, con noticias poco alentadoras hacia sus hermanos, expresaban la realidad de que esa gente religiosa, que nos vituperaban a ellos, los perseguían y los privaban de libertad, se les había testificado de la verdad, de esa verdad revelada, de esa verdad cumplida allí. Pero ellos tenían los oídos ensordecidos, los ojos cubiertos, sus corazones estaban endurecidos y no habían querido escuchar el mensaje. Pues ellos entonces estaban irritados, estaban molestos, tan molestos que se habían puesto agresivos, porque al pueblo se les enseñaba de Jesús, el Mesías prometido, del cumplimiento perfecto de estas profecías. ¿Sí? Y ahora entremos en contexto, porque es necesario que mantengan sus Biblias en mano, ¿verdad? Pues es en este mismo capítulo 4, mi hermano, de Hechos, en el verso 11 y 12, que habla de nuestro Cristo como la piedra angular, para muchos, la roca fuerte donde está la salvación. Pero para muchos, esa roca perfecta y gloriosa, donde descansa, fue puesta por cabeza del ángulo, y así ha venido a ser la piedra de tropiezo para muchos, para aquellos que han ensordecido sus oídos. ¿Sí? Así ha sucedido para unos la roca fuerte de salvación, y para otros la piedra de tropiezo. En Hechos 4:11 dice Pedro: este Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron. Se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Este es el Dios y Padre admirable y soberano del que estamos hablando.
¿Qué significa la palabra soberano para ustedes? Porque yo les traigo desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Soberano, el que ejerce o posee la autoridad suprema o independiente. No rinde cuenta a nadie. Es soberano. La soberanía de Dios se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee. Es de Él el derecho personal de Dios. Ejercer su soberanía. Él es el que es el gran yo soy. Yahweh. Yo soy. Pedro citó en Hechos 3:13, que Dios, hablando de su soberanía, dijo, Dios lo hizo, a Dios le plació. En Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob y de todos nuestros antepasados, le dio honra a Jesús, su siervo. Sin embargo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Lo rechazaron, lo negaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. Ustedes le pidieron a Pilato que soltara a un asesino y rechazaron, negaron al santo y justo. Ustedes mataron al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó de la muerte, de lo cual nosotros somos testigos. Momento, Pedro, para. Stop, porque Pedro está hablando y eso es lo que está predicando. Pedro está predicando el cumplimiento de estas profecías. Pedro está alegre, Pedro está consciente de lo que está hablando. Pero está predicando de lo que ha ocurrido. Y él quiere que lo sepan todos, que estén conscientes del plan soberano de Dios. Y yo, haciendo lectura de lo que ha pasado, pregunté al texto y hallé respuestas como: hacía poco más de un mes, por boca de Pedro, sutilmente Satanás había buscado tentar nuevamente al Señor Jesús. Ocurriendo todo eso, hermano, en otra oportunidad, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, se narra que el Señor venía enseñando a sus discípulos y dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hablando del Señor a Jesús, esto también testifica y dice: fortalécelos con esto, porque es parte del plan soberano de Dios. Momento, Pedro. Tal vez solo fue un intento cuando le dijiste al Señor: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero todos sabemos la historia, ¿verdad? Que Pedro no pudo hacer nada. Pedro lo negó 3 veces. Y yo me hice una pregunta: ¿por qué 3 veces y no una? Es decir, el Señor en su corazón, el soberano Dios, el Hijo el unigénito del Padre, sabía el plan perfecto y soberano de Dios. En el hebreo, en el lenguaje, normalmente, y en las escrituras, podemos ver que cuando la palabra se repite varias veces, es porque es como que está resaltando la importancia y lo incisivo, y que no quede duda de esto que habría de acontecer. Pedro, uno de sus discípulos, había negado a su Señor 3 veces, así como para que no quedara duda que el Señor había sido negado, rechazado. Todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Pero no hubo dudas de que fuera negado y rechazado, maltratado, y que se hubiese cumplido la palabra varón de dolores.
en nuestro amado Señor Jesucristo, porque se trataba de la voluntad soberana de Dios y Padre. Imagínense un padre ofrendando a un hijo en este plan soberano. Qué locura para nosotros, ¿verdad? O para muchos, mejor dicho. Pedro había comenzado ahora a contemplar la revelación del plan perfecto y soberano de Dios. Y es lo que había comenzado a predicar. Pedro humanamente al lado de su maestro en algunas oportunidades dice, no Señor, ¿cómo va a hacer eso? Quédate con nosotros. Y fue cuando fue reprendido, no te cansas de oponerte al plan soberano de Dios. Pero había que cumplirse de esta manera. Lo que había comenzado a predicar a Pedro contemplando esa gran verdad que se había cumplido. En Hechos 1, 16 y 17, Hechos 1, 16 y 17, por eso hablaba Pedro y decía, hermanos míos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo dijo en las Escrituras. Él habló a través de David y acerca de Judas el que guió a los que arrestaron a Jesús. Judas era uno de nosotros y tenía parte en nuestro trabajo. Qué vergüenza, ¿verdad? Tenía que cumplirse así por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Eso es lo que comienza a predicarse en este libro y la fundación de la iglesia. Se comienza a predicar el plan soberano de Dios. En Hechos 2, 22, 23, dice Pedro, israelitas, habla al pueblo, escuchen estas palabras. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes los mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. El mensaje de la cruz es importante para nosotros, hermanos. Muchos de mis hermanos en algunas oportunidades han compartido incluso por qué el símbolo de la cruz, por qué es el mensaje realmente de la cruz. La cruz, sí, por supuesto, allí fue clavado, fue una muerte terrible, horrorosa, la muerte más repugnante. Tenía que ocurrir de esa manera. Hecho maldición el Hijo de Dios, pero por justicia a nosotros. En Éxodo, ustedes recuerdan la historia del mensaje, y por aquí está mi hermano Jaime, que es la profesión de la medicina. Ellos tienen en su anillo y en el estandarte, creo que es de la carrera, no sé, de la medicina, lo que llaman un esculapio, ¿verdad? Que es una serpiente colgando en un asta. ¿Ustedes se recuerdan de esa historia o de eso que pasó en Éxodo cuando fue levantado la serpiente? Cuando todas aquellas personas que habían pecado habían sido mordidos por la serpiente. Y el Señor mandó que se hiciera una serpiente y la colgaran, y todos aquellos que veían eran sanados. Esta es figura de lo que había de suceder en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que ver en la cruz. Y fíjense, una serpiente, la serpiente sí, prácticamente que había sido condenada en maldición, fue levantada allí. Y fíjense la figura de nuestro Señor Jesucristo que murió una muerte terrible igual. Pero un cordero puro y limpio y sin mancha. Ahí está la diferencia. Un cordero que derramó su sangre limpia y preciosa. El mensaje de la cruz
es el que nosotros hemos podido llevar diciendo que hemos sido heridos por el pecado. Así como en el tiempo antiguo la serpiente hirió a esas personas de muerte, todos nosotros, la humanidad, fue herida por el pecado. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que viene predicando Pedro, lo que había pasado con el Mesías. Este pueblo que se reúne a orar y dice: bendito sea Dios y Padre, creador del cielo y la tierra y de todo lo que en ellos hay. Que exalta y alaba a Dios y entra así por sus atrios con adoración y alabanza. En oración, presentándose y meditando de la grandeza de nuestro Dios soberano. Soberano, ¿verdad? Una cruz que mi Señor derramó su cruz. Aquí tengo todo el himno, hermano. Esto ya lo vamos a entrar. En Hechos 2:36, verifíquenlo allí, en Hechos 2:36, Pedro le sigue diciendo a esos sus hermanos: entonces, que todo el pueblo de Israel sepa que al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Mesías, el que ellos esperaban, el que nosotros ahora en este tiempo también esperamos su segunda venida. Oh, cuán grande y admirable y soberano es nuestro Dios. Dicen en Hechos 2:37 que al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente, se compungieron sus corazones, dicen otras versiones, lo que indica que se les había sentado el mensaje de la cruz, hermano. Les había caído al 20 el mensaje de la cruz, hermano. Cuando dice que se compungieron, que ellos se conmovieron profundamente, es porque habían sentido el peso de la gloria de la cruz, donde habían sido cargados nuestros pecados. Y eso es lo que realmente produce en nosotros un verdadero arrepentimiento. Ellos no habían experimentado eso, sus ojos estaban ciegos, pero los que Pedro habían visto allí después de haber negado a su Señor, pero haberlo visto muerto, cargando el peso de nuestras transgresiones, de nuestras traiciones, de nuestras negaciones. Ahora Pedro estaba sintiendo el peso de la cruz, el peso de su gloria. Pedro está predicando lo que había experimentado, un profundo arrepentimiento por el peso de la gloria de Dios y su santo en la cruz del Calvario, derramando su ira en juicio. Y por justicia se cumplió que había sido entregado el justo por nosotros, los injustos. Pedro sabía de la necesidad del perdón, la gran necesidad de ser perdonados, limpios de la condenación del pecado, redimidos y salvos solo por amor. La soberanía que es admirable de nuestro Dios consiste en su solo amor, en su sola gracia, en su sola fe que ha depositado, en su sola palabra y en su sola gloria manifiesta. Allí está el mensaje para nosotros. Lo que ha hecho Dios, ese Dios admirable desde la eternidad y que se propuso reunirlo todo en su santo, en ese santo que había sido expuesto, pero que había sido resucitado. Allí está el peso de la gloria de nuestro Señor. Consciente de esto, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, Hechos 3, 17, 18. Hermanos míos, yo sé que ustedes le hicieron esto a Jesús porque ni ustedes ni sus líderes sabían lo que hacían. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús dijo, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen? Ahora Pedro dice, yo sé que ustedes ignoraban esta locura del Mesías por un plan soberano y perfecto, muriendo en la cruz. Y así fue que Dios cumplió lo que había dicho por medio de todos sus profetas.
que su Mesías iba a sufrir. Pedro les anunciaba y les hablaba del amor, la fe y la esperanza que hay en el arrepentimiento, que hay en el perdón de pecados. En Hechos 3, 25, 26, Pedro les dice: ustedes recibieron las promesas que los profetas anunciaron y recibieron los pactos que Dios hizo con sus antepasados. Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. O sea que en ese plan admirable y soberano de nuestro Dios se estaban cumpliendo las promesas más grandes. Si podemos hablar de que es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Y precisamente en estos días hablamos cómo son y se han establecido los pactos. Y hablábamos, bueno, fíjense que nosotros cuando estudiamos y tenemos esta palabra, ¿verdad? Hablamos a veces de un pacto antiguo y un nuevo pacto. Bueno, el pacto de Dios, ¿verdad? Es la escritura completa, el cumplimiento de todo lo que Él había determinado desde antes de la fundación. Aquí comenzó a revelarse a estos hombres estas profecías para que fuesen dado cumplimiento en el tiempo que Dios había determinado hacerlo. Nosotros nos corresponde aguardar, saber esperar. A Dios le agrada eso, hermano. Desde este lado de la eternidad, cuán glorioso para nuestro Padre es que nosotros estemos llenos del fruto de su Santo Espíritu. Y en ello cobra vida la paciencia, ese gozo del que habla el Señor. Porque estas personas que están allí están padeciendo y sufriendo persecuciones, como lo habíamos hablado, prisiones, señalamiento, acusaciones, pero puesta sus miradas en el plan soberano de Dios, en el propósito. Fíjense cómo sus oraciones se centran y aguardan pacientemente el cumplimiento de todo. Desde este lado de la eternidad, a nosotros nos corresponde de igual manera. En este tiempo de la historia me refiero, iglesia. El sufrimiento, el dolor y todas las penalidades, las dificultades que nosotros podemos sufrir como iglesia, eso nos debe de llenar de un gozo. El sufrimiento, nosotros emocionalmente, por supuesto, sufrimos, es decir, experimentamos dolor, tristeza, alegría. Pero cuando tenemos el pensamiento y el corazón descansando en la roca, en nuestra fortaleza que es Jesús, esos padecimientos se van convirtiendo en un peso de gloria. El Señor Jesús allí en la cruz lo experimentó, hermano. Él experimentó incluso el abandono, se sintió solo, pero Él también sabía que había de ser glorificado su Padre. Ese fue el mayor experimento de ese gozo que Él allí sufriendo, Él gozaba, porque se estaba cumpliendo la gloria, el plan soberano de Dios. Este caso que antes, lo que Él cargó en la cruz cuando la arrastró hasta el Calvario, siendo vituperado, escupido, rechazado, esto no le provocó emociones tan iguales a nosotros. Hoy sentimos el rechazo, el abandono. Que a veces, bueno, nosotros no sufrimos ni siquiera ni una milésima de lo que el Señor supo sufrir, aguardar, esperar y gozarse. A menudo, hermano, a menudo, las cosas que amenazan con sofocar o destruir al pueblo de Dios, su iglesia, vienen a ser los medios de su preservación y avance. Cuando el camino se pone más pedregoso, son los fuertes, los rudos, los que meten la 4x4 allí, siguen avanzando. Es decir, siguen testificando de aquel que los llamó. Ayer me agradó algo que en la clase de música el joven en nuestro devocional decía. Por cierto, está escrito, es uno de los propósitos de este libro de Hechos. Testificar de Él. ¿Se recuerdan cómo comienza el Señor Jesús?
quédense allí porque van a testificar de mí aquí, ¿sí?, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Pedro, cuando les hablaba del cumplimiento de estas profecías, decía: yo les puedo testificar de esto, yo lo he visto. Esto, no solamente yo lo he visto, se ha cumplido en mí. Ayer en el devocional, de una manera muy sencilla, pude entender lo que es el testificar, el testimonio. A diferencia, y lo compartía con una hermana esta mañana, ¿a diferencia de qué? De la reputación. Es muy distinto. Normalmente, o sea, no podemos hablar de lo mismo, lo que es guardar la imagen, lo que es guardar, de pronto dar un ejemplo o mantener una reputación. Eso simplemente es un concepto o una idea que tú puedes transmitir a una persona, a un amigo. Puede ser verdadero, puede ser cierto. Puede ser que tú mantengas esa postura, ese comportamiento. Tal vez yo no te voy a censurar, no está nada mal. Pero aquí estamos hablando, cuando hablamos del testimonio, es de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Si es por nosotros, cuidamos es en hacer algo, en ocuparnos de hacer algo y de mantenerlo y dar tal vez un ejemplo. De hecho, en la Biblia dice, en otras cartas dice, una nube de testigos vieron esto. Nos dice una nube de ejemplos. Y está hablando de hombres de grandes de la fe. Eso está escrito en la carta a los Hebreos, ¿se acuerdan? Que hablaba de los grandes hombres de la fe de Abraham. Y después en el mismo libro de Hebreos, esta nube de testigos no dice una nube de ejemplo. Porque no se trataba de esos hombres. Esos hombres, por supuesto, fueron hombres de fe. Hombres que siguieron, esos hombres les alcanzó el testimonio de la gloria de Dios que había comenzado a hacer en ellos, la ejecutó en ellos y quedó como testimonio para nosotros. Eso es lo que debe ocurrir con nosotros, iglesia. Así que no te preocupes por hacer grandes esfuerzos humanos, por tratar de buscar y dar una imagen, de ponerte máscaras, de cosas que tal vez tú no lo eres. De cosas que tal vez tú con tu humanidad no puedes alcanzar a hacer. Si estás triste, llora. La palabra dice que tenemos que llorar con los que lloran, reír con los que ríen, estar alegre. Así nos toca, hermano. Hay momentos de alegría, hay momentos en que lloramos, hay momentos de gozo, es decir, que donde se unen las dos cosas. Hay una situación muy sufrida, muy lamentable, pero también estamos alegres porque se cumple lo que Dios ha predeterminado en un plan soberano para su iglesia, para su pueblo. La controversia que se suscitó por la ocurrencia del milagro, ¿se acuerda que todo este lío venía era porque se había sanado un cojo? Cuando iban a predicar en la puerta La Hermosa, en el pórtico La Hermosa del templo de Salomón, estaba el cojo allí y todo ese lío se prendió fue por esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Esa gente se veía, claro, en el mensaje pasado nos quedó claro que a final de cuentas, bueno, ellos dijeron, bueno, está bien, se sanó, ya camina, ya, ¿verdad? No les quedó más, porque el hombre tenía 40 años. Había sido una muestra patente de la gloria de Dios manifestándose en sanidad de esa persona. Pero a ellos les seguía irritando, era el mensaje de Dios. Ellos dijeron, bueno, está bien, sanaron el paralítico, ya no va a echar más bromas ahí, ya no va a estar más atravesado allí. Pero no quiero que ustedes sigan predicando. Y es cuando esos hombres valientes les dicen a ellos, a esos religiosos, fíjense que todos aquellos que habían sido puestos por eminencia, Sanedrín, y todos, creo que allí se nombra Caifás, todo el elenco, o mejor dicho, todo el concilio, se habían amontonado y juntados con todos los gobernantes y se habían puesto de acuerdo para rechazar esto. Y es donde dice que eso se iba a cumplir. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué se reúnen en contra de mi santo?
pues ellos de una manera amarga dijeron, bueno, igual, vamos a amenazarlo, que si siguen haciendo eso, bueno, lo vamos a meter preso de nuevo. Pero fíjense el ruego, porque todo esto, todo este plan soberano, todo esto que estamos hablando del cumplimiento del plan soberano de nuestro Dios, está enmarcado, como lo estoy diciendo, en una oración consciente, en una oración de un pueblo que se está cumpliendo todas estas profecías y está diciendo, ni siquiera le está diciendo a ellos, Señor, elimínalos, no. El Señor escucha sus amenazas, escucha lo que ellos están allí, bueno, enluchados, como dicen los cristianos. Ellos están allí, ¿verdad? Bravos, molestos, Señor, por favor, dale paz a esa gente, Señor. Pero permite, y con lleno de alegría en esta oración, ellos dicen, pero permítenos a nosotros seguir hablando de esto que tú has hecho por nosotros. Permítenos a nosotros seguir testificando de esa obra que comenzaste a hacer en nosotros. Permítenos a nosotros, ¿verdad?, ver todos estos milagros y señales, los están diciendo ellos en sus oraciones. Nosotros, en nuestra iglesia también, Padre amado, necesitamos eso. Amén. Hay una nación enferma, hay un pueblo que sufre, hay un pueblo ciego, y nosotros en oración hoy, esta mañana, nos hemos reunido para clamar, no tanto por la sanidad de un pueblo, por la salvación de un pueblo. El Señor trajo para ello consigo señales para sanar, pero luego que el Señor perdonaba, incluso recurría al perdón, y él decía, bueno, no es mejor perdonarlo, bueno. Entonces, no, pero yo quiero que camine. Pero yo vino fue a perdonarlo y a salvarlo. Eso es mayor y mejor. Así que en medio de nuestras enfermedades, muchas personas, familias, amigos de esta iglesia, somos nosotros conscientes de pueblos que están sufriendo. Otros sufren persecuciones, otros hijos nuestros están privados de libertad. Pero tenemos a un justo Dios que cumple un plan soberano en medio de estas situaciones, y a quien nosotros seguimos recurriendo en el cumplimiento, recurriendo a su palabra. Señor, cumple tu plan soberano en nosotros. Siempre tengamos presente las Escrituras como el fundamento de nuestro ruego, de nuestra solicitud. Señor, que se cumpla tu plan soberano. Y eso habla del ejemplo o el testimonio que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Señor, que se cumpla y se haga su voluntad. Nuestro Jesús dio testimonio de guardar, de admirar el señorío de su Padre, de la soberanía de su Padre, de ese plan soberano que se iba a cumplir en él. Fíjense que aún más los debates, prisiones y persecuciones han sido también parte del escenario donde se deja y ver y prevalece que Dios definitivamente es admirable. No se trata entonces, hermanos, realmente que guardemos nuestra reputación. Pueden pasarnos un montón de cosas, podemos estar pasando por diferentes circunstancias, pero hay un testimonio que se está cumpliendo en nuestras vidas. Es la verdadera vida delante de Dios. Y cuando nosotros centramos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, el plan soberano de Dios tiene vida en nuestro ser. Aleluya. Voy a terminar este mensaje y ahora sí le voy a pedir que vayamos al Salmo 146. Porque aquí, en la lectura de este Salmo, recoge parte de este mensaje que Dios nos ha traído en esta porción del texto leído en Hechos. Salmo 146. Aquí en palabra de Dios para todos dice: alabaré al Señor toda mi vida. Aleluya. Con todo mi corazón alabo al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo esté vivo, entonaré canciones en honor al Señor. No pongan su confianza en los poderosos. Ellos no son más que simples seres humanos que no tienen poder para salvar.
Ellos también morirán, volverán al polvo, y ese mismo día todos sus planes acabarán. Afortunado el que recibe ayuda del Dios de Jacob, el que confía en el Señor su Dios. Él creó el cielo, la tierra y los mares y todo lo que habita en ellos. Él sigue fiel para siempre. El Señor hace justicia a los oprimidos, alimenta a los que tienen hambre y libera a los prisioneros. El Señor da la vista a los ciegos. El Señor ayuda a los que están en dificultades. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los inmigrantes. Cuida a los huérfanos y a las viudas. Y les amarga la vida a los perversos. El Señor reinará eternamente. Sión, pueblo de Dios, tu Dios reinará de generación en generación.